Muy buenos días, estudiantes. Estamos reunidos el día de hoy para trabajar nuestra sesión número 2, actividad 11 de la plataforma Aprendo en Casa. Nuestro tema es argumentamos sobre la importancia de la participación ciudadana en procesos electorales. Eso es nuestro tema de hoy. Nuestra competencia, continuamos trabajando el convive y participa de forma democrática por el bien común. La actividad que vamos a realizar es argumentar. Vamos a argumentar sobre la importancia de la participación ciudadana en los procesos electorales. De esta manera vamos a poder evaluar nuestro desempeño en normas y leyes electorales peruanas y proponer cambios o modificaciones pues dentro de los principios democráticos y contemplando pues los derechos humanos. Esto lo vamos a hacer a través de un reto: elaborar un texto argumentativo con propuestas sobre la importancia de la participación ciudadana en los procesos electorales. Pero para esto ustedes habrán revisado el material, el PDF, habrán podido observar y tomar una lectura rápida de la fuente A, B, C y D, ¿no? Que también nos proporciona la plataforma Aprende en Casa. Muy bien, vamos primero con nuestros saberes previos. Vamos a pensar en cuál es la importancia de la participación ciudadana en las elecciones, ¿no? Para nuestra democracia y para poder lograr el bien común. Para esto nosotros vamos a participar, ¿ya? Y podemos levantar la mano de forma voluntaria. ¿Nada? ¿Por qué será importante la participación ciudadana para poder lograr el bien común? ¿Quién tiene una opinión? A ver, vamos a preguntarle a Gianluca. Gianluca, ¿me escuchas? Gianluca. Sí, profe. Muy bien, Gianluca. Mira, mi pregunta es esta. ¿Cuál es la importancia de la participación ciudadana en las elecciones, ¿no? Para lograr el bien común. Esa es la pregunta. Este es investigar sobre cada quien que se está lanzando para ver su plan de gobierno, si tiene problemas judiciales o no, para saber cuál sería la mejor opción. Ok. Investigar, ¿no? Sobre los candidatos, ¿no? Sí. Ok. Candidatos sobre planes de gobierno. ¿Qué más me dijiste? Planes de gobierno. Si tienen problemas judiciales o no. Haya problemas judiciales, correcto, judiciales, para evaluar la mejor opción. Muy bien, buena intervención de Gianluca. A ver, otro voluntario. ¿Por qué es importante la participación ciudadana? Levanten la mano. A ver, otro voluntario. Vamos por acá. No encontramos voluntarios, vamos a tener que llamar. A ver, vamos con Jason López. Jason López, ¿me escucha? Sí, muy buenos días. La misma pregunta. ¿Cuál es la importancia de la participación ciudadana en las elecciones, ¿no? Para lograr el bien común. ¿Cuál será la importancia? Pues que al momento de ir a hacer una elección, las personas deben pensarlo bien, ¿no? No hacerlo así solo por cumplir, sino hacerlo por el bien de la población y así, ¿no? Ok. Ya. Entonces, Gianluca nos ha dicho, ¿no? Que debemos de investigar a los candidatos, sus planes de gobierno, si tienen o no problemas judiciales para evaluar una mejor opción. Debemos de emitir pues un voto pensado para buscar el bien de la población, también nos dice su otro compañero. ¿Alguien tiene otra respuesta que de repente que podamos agregar aquí? No, otro. Te escucho, Ríos. Te escucho. La importancia es
de la participación ciudadana, que así vamos a poder elegir a un presidente que para nuestro país. Un nuevo presidente, ¿no? Que va a gobernar el país, ¿no? El cual tiene que ser asumido con responsabilidad, ¿verdad? Ok. Muy bien. Vamos a la segunda pregunta. Vamos a agrandar esto un poquito más. Y vamos a cambiarle de color. Vamos a la pregunta 2. ¿Ya? La pregunta 2 dice, ¿no? ¿Qué argumentos podríamos emplear para convencer a aquellos ciudadanos, ¿no? Que no acudieron a votar, ¿no? Y lo puedan hacer con responsabilidad, porque el voto, pues, es un derecho. ¿Qué le podríamos decir? A ver, ¿qué es Tinco? Te escucho. No, parece que está ocupado Crispero Tinco. ¿Me escuchas? Ok. Sí, profesora. Ya, la pregunta número 2. ¿Qué argumentos podrías emplear para convencer a aquel ciudadano que no asistió a votar y que lo deba hacer pues con responsabilidad, porque el sufragio es un derecho? ¿Qué argumento utilizarías para convencerlo? Ya, le diría que, bueno, que de su voto depende el futuro del país, ya que si no votamos, sería una falta para, Si no lo hace, dice, ya, de tu voto, ya él dice, no, sino de tu voto. Seguimos por acá. A ver. De tu voto depende el país, y si no lo hace, ¿qué va a pasar? A ver, Quispe, termina la idea. ¿Alguien que pueda completar la idea de Quispe? ¿O qué pasó con Quispe? A ver, voluntario, ¿quién más? Tenemos. Vamos Que su a ver. voto es importante, Miss. Ya, a ver, Arroyo también. A ver, Escobar, termina la idea. Escobar, te escucho. Ya, de tu voto depende el país, y si no lo hace, Que cada voto es importante. Tu voto puede hacer la diferencia en una elección, aunque parezca lo mínimo. ok, de tu voto depende el país, ¿no? Cada voto establece la diferencia. Ok. Y si no lo hace, ¿qué puede hacer? O si no lo quiere hacer, ¿tú qué le dirías? A ver, ¿quién lo completa? A ver, Yulisa Advíncula, te escucho. Yulisa Advíncula, ¿está? Bueno, Buenos días. a ver, Sí. completa la idea. Eso es lo que ha aportado tus dos compañeros. A ver, completa la idea. Dice, de tu voto depende el país. Cada voto establece la diferencia. Y si no lo haces, ¿qué pasaría? No estarás contribuyendo al país Muy bien. para una mejora. Contribuyendo con el país para su construcción sería, ¿no? Ok. Víncula mucha bulla en tu casita, hijita. Ya, de tu voto depende el país. Cada voto establece la diferencia. Y si no lo haces, no está. Y si no lo haces, coma. Y si no lo haces, pues, como dice, no estarás contribuyendo con el bienestar del país.
Ok, se dan cuenta. Bueno, ese es un argumento social, un argumento político. ¿Qué otro argumento podremos establecer para aquellas personas que no están acudiendo a la votación? Muchos de ellos lo están haciendo por el problema de la pandemia, porque son personas vulnerables, porque ya tienen un problema de salud, por muchos motivos, ¿no? Entonces, ese es un llamado, pues, a esas personas que no están acudiendo a sufragar, ¿no? Y en este momento, pues, se está decidiendo el gobierno del Perú, ¿verdad? Entonces, es muy importante su voto. Muy bien, a ver, ¿qué otro argumento podemos establecer? ¿Alguien voluntario? A ver, te escucho, Yanela. Yanela, te escucho. Mis buenos días. Buenos días, Larisa, Yanela. Le escucho. ¿Cuál sería su argumento de usted? Mis recién estoy entrando. Oh, buenos días, entonces. Seguimos. ¿Alguien más? ¿Un argumento más para poder pasar al siguiente bloque? Te Es que escucho. cuando salgan las votaciones, respetarse los protocolos. Ok. Acudir, ¿no? Vamos a poner acudir al sufragio. Respetando los protocolos, ¿no? Para evitar contagios. Para evitar los contagios, ¿no? Si en caso, pues, su miedo fuera, pues, el contagio, ¿no? Acudir al sufragio respetando los protocolos para evitar los contagios, ¿no? No, de esta forma, vamos a poner acá, de esta forma, no dejarías, ¿no? De votar por ser tu derecho, ¿no? Muy bien. Porque más por las multas, las personas no han acudido a su centro de votación por el motivo, pues, de que tienen miedo a infectarse, ¿no? O ya tienen ciertos malestares y de repente ya no quieren acudir porque no quieren empeorar la situación. Ahora, hay personas que están con problemas, ¿no? Con síntomas de COVID, pero que tampoco todavía no han sido confirmados de COVID, ¿no? Y que lamentablemente pues se ven dificultados, ¿no? Porque si ellos van, pueden contagiar a otros. Entonces también tenemos que ver ese marco, ¿no? Y muchos otros motivos, ¿no? Hemos visto también que las cámaras de sufragio, pues, algunas han demorado bastante, especialmente para las personas mayores, ¿no? Y bueno, pues por eso que hemos podido observar en las encuestas de que existe como un 27% de población que no ha acudido a votar, siendo, siendo pues electores hábiles, ¿no? Ese es el problema. Entonces, nosotros tenemos pues que acá tratar de convencer al ciudadano de que ejerza su derecho responsable al sufragio, ¿no? Porque en realidad la responsabilidad está en nosotros, ¿no? En los electores, porque somos nosotros los que vamos a poder elegir un nuevo gobierno y vamos a decidir sobre ese gobierno. Entonces, si no queremos, pues, desconformidad más adelante, lo tenemos que hacer de forma voluntaria, de forma responsable, respetando el protocolo, ¿no? Asumiendo nuestra responsabilidad. De esa manera, pues, vamos a contribuir también con la construcción del país. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, pues, dos respuestas con respecto a los aprendizajes previos, ¿no? Vamos a agrandar esta pantallita. Ok, listo. Ahí está. Y pasamos a la fuente A. La fuente A. En la fuente A nos habla del perfil del elector del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Aquí nos dicen que ha mejorado un poco, ¿no? Las elecciones, pero también que todavía aún se mantiene el índice de desinterés por la política, ¿no? Hay un 70.9% de peruanos que tiene poco o nada de interés sobre la política.
y únicamente un 10.8 simpatiza con algún partido o con su proyecto, ¿no? Esto según pues las encuestas internacionales, ¿no? Ahora, ¿por qué? Quizás el problema está en la formación cívica o quizás de repente las personas han perdido quizás la simpatía por su derecho a sufragio, ¿no? Entonces, de alguna manera nos responden a estas interrogantes este pequeño texto de la fuente A, ¿no? Que nos lleva pues a esta escala, como ustedes observan acá, ¿no? Los no jóvenes, ¿no? No jóvenes, existe pues un 44%, y esto está de color amarillito, de interés bajo, ¿no? O sea, las personas pueden ser personas adultas o pueden ser menores de las personas con edades para sufragar. Lo dicen los no jóvenes, ¿no? Entonces, estas personas no tienen el interés o han perdido el interés en el transcurso de la vida, pues, política que tenemos, ¿no? Muchos de ellos porque ven que los partidos no cumplen con su proyecto, no se sienten representados por los partidos políticos, ¿no? O creen que ya se sabe quién va a ganar, etcétera. Entonces, existe, como dicen, una insatisfacción por la vida política. Ahora, en cambio, en los jóvenes, ¿no? El interés es alto. O, mejor dicho, el interés en jóvenes crece a un 55.5%, ¿no? ¿Por qué? Porque el joven se toma el tiempo para poder leer el proyecto, investigar, como ustedes mismos lo han mencionado, sobre si el candidato tiene o no tiene algún problema judicial, sobre cuál ha sido su pasado político, sobre cuáles son sus obras, si es que tiene obras, etc. Entonces existe un amplio interés de parte de los jóvenes por saber quién es el candidato, ¿no? Y en cambio, en relación a los no jóvenes, ellos ya conocen los partidos y ya tienen más de 3 votaciones y la verdad, pues ellos le han perdido un poco el interés al sufragio. Y acá lo vemos en los esquemas. El nada de interés también surge por el nivel socioeconómico. El nivel A o B, nosotros acá en el Perú tenemos de la A hasta la E de nivel económico. Sabemos que el C, D y E son los niveles más bajos de economía. El sector A y B se podría decir que es la sociedad un poquito más acomodada, más alta, ¿no? El C, D, E ya vienen a ser ya niveles de pobreza que están de escalera. Entonces, según eso también se ha visto el interés, se ha medido el interés por el sufragio. Y se ha observado que en el E, el 24.7% no tiene nada de interés. El 38% muy poco interés de este mismo grupo. El 23.7% tiene algo de interés o pertenece a alguno que otro, sigue a un partido político. Y el 12.9% pues tiene mucho interés, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta quiénes son los que participan activamente más o menos en los partidos políticos, son el nivel A, el nivel B y en rasgo medio el nivel C, ¿no? El D y el E es muy poco, como ustedes ven aquí, y es mayor el desinterés pues en el sector más pobre. De la misma forma, lo medio desde 2008 al 2016, existe pues el ausentismo electoral que va creciendo. En el 2016 había un 17% de ausentismo. En esta primera parte del proceso electoral 2021, existe un 27% de ausentismo. Claro que a esto se suman también los factores de la pandemia, pero aquí en el 2016 no había pandemia, pero ya existía un 17%. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese índice de desinterés tenemos que cambiarlo, mejor dicho, modificarlo, trabajarlo, concientizar pues a las personas para que tengan nuevamente el interés por sufragar, ¿no? ¿Cuándo decide su voto? Un 10% lo hace un año antes de la elección.
Un 21% 3 meses antes de la elección. Hay un 27% que lo hace un mes antes de la elección. Un 17% lo hace una semana antes. Y un 22%, que es relativamente fuerte, lo hace el mismo día de la elección. Incluso hay personas que vienen pensando en un candidato y faltando 2, 3 días para la elección, cambian de candidato, ¿no? Esto muchas veces porque no se informan, no leen las propuestas, o también se debe a la influencia de los medios de comunicación, porque tú sabes que se dan pues los debates, se exponen los planes de trabajo, entonces eso también hace que exista un cambio en la intención de voto, ¿no? En cambio, si analizamos la situación de los jóvenes han recuperado pues el interés por la votación, ¿no? Ellos significan para el porcentaje electoral, ellos son un 27.97%, que van de la edad de los 18 a los 30 años, ¿no? Y que están habilitados para votar. Entonces, se podría decir que este 27.97% es en realidad el que define quién es el candidato ideal. ¿Se dan cuenta? Es por eso que salta el interés por motivar a los estudiantes, a los jóvenes desde las escuelas, para que tengan el llamado voto informado. ¿Qué significa voto informado? Que tú sabes quién es el candidato, has leído sobre sus propuestas, has evaluado si estas propuestas se pueden llevar, se pueden rehacer, ¿no? Sabes de repente el pasado del partido político, etcétera, ¿no? Entonces existe toda una información que se maneja. Y no solamente pues esperen pues el debate, ¿no? El debate es parte de, pero tú ya tienes que ir haciendo pues tu trabajo político desde tu investigación, ¿no? Entonces eso solamente lo hacen pues los chicos de 18 a 30 años, porque ellos están más motivados en las propuestas, porque ellos son los que se van a mover en el campo económico. Están buscando mejoras laborales, mejoras educativas, y esto es lo que ellos observan en los candidatos, ¿no? Muy bien. Entonces, pues el perfil del elector peruano, ¿no? Se podría decir que tiende pues el interés en los jóvenes, ¿no? Y un desinterés por la política en los no jóvenes, no tan jóvenes, ¿no? Que en realidad pues solamente pretenden lograr tener una elección de candidato a través de los medios de comunicación. Y como nosotros sabemos, los medios de comunicación no dan toda la información, no se abastecen para brindar toda la información. Hoy en día tenemos esto de la internet que nos permite tener más información, ¿no? Entonces, ahí pues la diferencia, ¿no? Entre alfabetos, ¿cómo le llaman, no? Analfabetos digitales y jóvenes digitalizados, ¿no? Que están constantemente buscando pues la información. Y llegamos al punto de acá. 22% de los electores decide su voto el mismo día. Es lo que revela esta fuente, ¿no? En la Sierra Norte el 32% y en el Oriente el 31%. 62% prefiere los debates, como le dijimos. No se informan, solamente están escuchando pues las preguntas de los debates. Y muchas veces estos debates solamente duran unos minutos y en realidad no son debates, ¿no? En realidad son simplemente como una entrevista, se podría decir, ¿no? Y noticieros, claro está. Y un 27% de los electores pues no conoce el uso correcto del voto preferencial, ¿no? En último momento deciden pues por quién van a votar. Muy bien. Esto es lo que nos revela la fuente A. Vamos con la fuente B. La fuente B nos revela el futuro del voto informado. O sea, el elector peruano, el voto informado. O sea, cómo el elector peruano
puede satisfacer, pues, ¿no?, sus expectativas, teniendo conocimiento de los proyectos, de las propuestas de los candidatos, ¿no? Pero también sugiere que muchos de ellos, ¿no?, ven la corrupción percibida, ¿no?, el desempleo, ven en las zonas rurales, ven en las zonas urbanas, y eso empiezan a comparar con lo que se presenta, pues, en los proyectos políticos, ¿no? Las elecciones, pues, presidenciales es por eso, pues, que generan interés, mayor interés, porque buscamos solución para estos problemas. Y el peruano, el elector peruano, busca aquel candidato honrado, capaz, consecuente, ¿no?, para poder decidir su voto. Es por eso que últimamente se publica lo que los partidos políticos, ¿no?, gastan, o de quién perciben el dinero, cuál es la ayuda política, cuáles son sus declaraciones. Toda esa información está en la internet y el ciudadano, pues, se informa. Por eso nosotros decimos voto informado, o sea, existen, pues, a qué se han dedicado, ¿no?, cuáles son sus carreras, etcétera, ¿no? Entonces, el elector tiene que tomar una decisión. Y también existen reformas electorales, ¿no?, que se han ido, pues, planteando, porque todo este proceso electoral está en base a reformas electorales. Es por eso que ahora ya no es el debate porque me gusta, no, el debate es porque tiene que ser, tiene que haber un debate. También para esta segunda vuelta también va a haber otro debate, y así. O sea, ya son arreglos que necesita, pues, saber el ciudadano, ¿no? Entonces, todo esto nos habla la fuente B. En la fuente C te habla del civismo. El civismo, ¿cómo contribuye a lograr un país democrático? Nosotros sabemos, la clase pasada también tocamos el civismo, que viene a ser la aplicación de todos los valores, ¿no?, de la libertad, de la justicia, de la responsabilidad, que nosotros lo aplicamos en la sociedad, en nuestra sociedad, como pautas para poder salvaguardar el sistema democrático. ¿Correcto? Nosotros como peruanos constantemente tenemos que aplicar principios democráticos en nuestra convivencia. Esto comienza desde nuestros hogares, para tomar acuerdos, para respetar los acuerdos, ¿no?, para poder escuchar los puntos a favor y los puntos en contra cuando tomamos un acuerdo. Desde ahí se viene manejando la democracia. Ese es el perfil del elector peruano, ¿no? Y eso luego la persona que sale formada, pues, de este hogar pasa a una sociedad en donde pone en práctica lo que ha aplicado en su familia, ¿no?, lo que aprendió en su familia. A esto le suma el cumplimiento de los deberes y de los derechos, ¿no? Primero son los deberes, porque sin los deberes no podrían haber los derechos. Si yo tengo, pues, el deber de pagar mis impuestos, estoy garantizando el derecho a la educación para otros. ¿Se dan cuenta? Entonces, primero son nuestros deberes para poder garantizar los derechos de los demás. Y de la misma forma, ¿no?, nuestro deber aquí es sufragar para poder garantizar nuestro derecho de libre elección. ¿Correcto? Entonces, este documento también ustedes lo van a leer nuevamente, le van a sacar un argumento, ¿no?, para poder elaborar un trabajo un poquito más sofisticado, que es el texto argumentativo. Y aquí tenemos la fuente D. Democracia como compromiso ciudadano. Cuando te hablan de democracia, pues, te estamos hablando de tanto una forma de vivir, un estilo de vivir, y una forma de gobernar, ¿no? Para eso nosotros necesitamos de 5 pautas. Participar, o sea, involucrarnos en lo que son asuntos públicos, ¿no?, en los problemas de nuestro entorno, ¿no? Respetar las diferencias de los demás, respetar las opiniones de los demás, pero también escucharlas, ¿no? Dialogar ante un conflicto, y esto del diálogo se aplica desde casa, desde la familia. Los conflictos se solucionan con diálogo, ¿no? Y de la misma forma, los conflictos en la sociedad deben de aplicar el diálogo para poder llegar a consensos. También tomamos decisiones, pero esas decisiones no solamente son lo que me conviene a mí o lo que te conviene a ti, sino lo que le conviene
en conjunto a la sociedad, ¿no? A esto nosotros le llamamos el bien común, ¿ya? Si tomamos decisiones, lo tomamos, pero respetando el bienestar común de las personas, ¿no? Y tenemos que ser pues solidarios, ¿no? Porque la democracia implica también la práctica de la solidaridad, ¿no? El darnos el apoyo mutuo. Si tomamos decisiones, estamos garantizando que vamos a cumplir con el resto de las personas que de repente están en vulnerabilidad. Entonces a eso nosotros le llamamos democracia, ¿no? El participar en la sociedad, el respetar la diferencia, el arreglar el conflicto con diálogo, el tomar decisiones respetando el bien común y siendo solidarios con los más vulnerables, ¿no? Entonces, este es el compromiso, pues, de la democracia, ¿no? Y el compromiso, pues, de todo ciudadano, ¿ya? De esa manera se va construyendo un Estado democrático. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta con respecto a la fuente A, B, C, D? Ustedes lo van a poder leer un poco más profundo, o ya de repente lo estarán leyendo. Y vamos a explicar lo siguiente. El reto. Ahora sí nos vamos al reto, en donde nosotros vamos a poder afirmar la importancia de la participación ciudadana en los procesos electorales, ¿no? Aquí tenemos un cuadrito, pero ustedes lo pueden escribir en su cuaderno, ¿ya? Esta es la primera parte del reto. ¿Qué caracteriza al elector peruano durante estas elecciones? Vas a responder acá según lo que has podido percibir en la fuente A, B, C y D. Cuando yo te digo recurso 2, se supone que es el recurso B. A partir del recurso 3, el recurso C, y el recurso D sería el recurso 4. La primera vas a responderlo el recurso 1, ¿correcto? O sea, el recurso A, B, C y D. Cada lectura tú tienes que elaborar un argumento, ¿ya? Entonces, en la primera te pregunta qué caracteriza al elector peruano durante estas elecciones. En el recurso B, de qué manera el hecho de los jóvenes, ¿no?, recuperan el interés por conocer las propuestas de los candidatos, ¿no? En el recurso 3, cómo el civismo contribuye a construir un país democrático. En el recurso 4, de qué manera podemos contribuir a sostener la democracia. Estas preguntas las vamos a comenzar a responder por el WhatsApp, ¿correcto? Lo vamos a hacer a través de un audio o texto escrito, ¿ya? Vamos por acá. Y aquí tenemos lo que ustedes van a elaborar. El trabajo de texto argumentativo tiene una estructura. Tiene su título, tiene la introducción, tiene el argumento A, el argumento B, C y D. O sea, el argumento 1, fuente A. Argumento 2, fuente B. Argumento 3, fuente C. Y argumento 4, fuente D. ¿Correcto? Y tu conclusión. Esta es la estructura, pues, del texto argumentativo que vas a elaborar en razón a las 4 fuentes que acabamos de ver, ¿ya? Y tenemos, pues, también la rúbrica para poder evaluar el texto, tu título, tu introducción, tu tesis bien planteada y tus argumentos y tu conclusión. También vas a poner el puntaje según tu propia evaluación. Y este es algo general en donde tú vas a colocar si verdaderamente has logrado argumentar o no, si estás en proceso y de qué manera, pues, puedes mejorar. Si estás en proceso, me tienes que indicar acá de qué manera puedes mejorar. ¿Ok? Y bueno, ya sabes.